Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tratar de repasar un poquito sintaxis eh, para, recordarles. Nosotros en esta semana vamos a trabajar, dos bloques temáticos. Por un lado, los relatos realistas que estuvimos ya empezando a ver, con las novelas que ustedes fueron eligiendo y a la vez cuentos realistas. Por el otro lado, nosotros también vamos a empezar a repasar sintaxis. Considero importante la sintaxis por la siguiente cuestión. Es interesante ver cómo una oración, según cómo ustedes la estructuren, puede cambiar totalmente el sentido. No sé si alguna vez les pasó a ustedes mandar un mensaje de texto o un buen mensaje de WhatsApp o en redes sociales que ustedes quisieron poner algo y quizás ese mensaje se malinterpretó y quizás fue porque o pusieron primero el predicado y después el sujeto o quizás la estructura no era lo suficientemente clara. Entonces me parece interesante que retomemos este tema. Y aparte, porque vi que en la ejercitación que hicimos antes del receso escolar, muchos no tuvieron problemas en reconocer sujeto y predicado, pero otros todavía les cuesta un poco. Lo que les recomiendo es primero, este archivo yo ya se lo subí a principio de año, pero ahora fui agregando algunas cosas más. Me parece que es interesante que antes de ver este archivo, lo primero que tienen que hacer ustedes es bajarlo y van a ver de nuevo una clasificación de clase de palabras que está dividido en análisis semántico, morfológico y su función sintáctica. Para las personas que no recuerdan, la clasificación de palabras se analiza en estos tres niveles y bueno, el nivel semántico siempre va a estar relacionado con la clase de palabra, con el significado, ¿sí?, de la palabra. Si alguien no recuerda qué tipo de sustantivos hay, o verbos, adjetivos, artículos, ¿sí?, conjunciones, preposiciones, las contracciones y adverbios y verboides, bueno, también están los pronombres, pero digo, por favor, que revisen esto. Está detallado. Lo que a mí me interesa de este cuadro ahora es revisar un poco, básicamente, que ustedes puedan entender que la oración, por lo general, si tiene dos elementos, es decir, un sujeto y un predicado, va a ser una oración bimembre. Si tiene un solo elemento, es decir, que no podemos dividir en sujeto y predicado, entonces va a ser una oración unimembre. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que entender es que el núcleo de un sujeto siempre va a ser un sustantivo. ¿Sí? Puede llegar a ser otra palabra, pero por lo general es un sustantivo. El núcleo de un predicado es un verbo, una acción. ¿Sí? Y también las palabras que modifican a un sustantivo puede ser un adjetivo, puede ser un adverbio. ¿Sí? Acá inclusive, miren, en la parte de sustantivo está el nivel semántico, la clasificación de sustantivo que ustedes ya conocen. El nivel morfológico es si una palabra es variable en género o en número, es decir, ¿es variable o no es variable? ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo niños, también puedo cambiar a decir niñas, ¿sí? En género y en número, niño, niña, ¿sí? Y acá, en la oración, es la función sintáctica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Un sustantivo, ¿qué función sintáctica puede cumplir dentro de una oración? Pues obviamente es un núcleo, por lo general es un núcleo del sujeto, de la aposición. Para las personas que no se acuerdan lo que es la aposición, es cuando yo digo, por ejemplo, el mejor jugador de Argentina en los últimos tiempos, Messi. O
por ejemplo, la profesora de lengua y literatura de segundo A y B, Erika Gleiser, ¿sí? En este momento no hay otra profesora de estos cursos del ETIC, entonces es la posición Erika Gleiser. Y acá también tenemos, bueno, el término, ¿sí? La palabra del núcleo del modificador indirecto, por lo general es un sustantivo, también del objeto directo y del objeto indirecto. Bueno, el predicativo lo vamos a ver en las próximas clases, por ahora lo dejamos en suspenso. Y así, para que ustedes sepan, entonces, por lo general es el núcleo, ¿sí? Ahí está resaltado, esa es la función principal, un sustantivo. Y acá yo les doy ejemplos para que ustedes lo vean. Por ejemplo, si tenemos Cintia, mi mamá sonríe siempre. Esta oración la podemos dividir en dos partes, con lo cual es una oración bimembre, ¿sí? Pero nos focalizamos en el sujeto. Si el sujeto está enunciado, o sea, que se dice Cintia es un sujeto expreso simple. Si no está enunciado y simplemente decimos sonríe, ese es un sujeto tácito, pero ya ahora lo vamos a ver, ¿sí? Lo más importante de todo esto es que ustedes vean que el sustantivo es un núcleo, y la aclaración de Cintia, mi mamá, es aposición, ¿sí? No tengo otra mamá, es Cintia. Lo mismo acá. Ana compró caramelos de dulce de leche para mamá, ¿sí? Otra cosa que acá tendríamos que dividir, siempre lo que uno tiene que hacer para analizar una oración es ver dónde está el verbo, ¿sí? Si enumeramos los puntos para analizar una oración, es dónde está el verbo. Bueno, el verbo núcleo verbal compró. ¿Quién compró? ¿Quién hizo esta acción? Ana. ¿Y qué compró? Caramelos, ¿sí? Objeto directo. Pero no los quiero embarullar, vamos a ir por parte. Lo más importante de esto entonces, para que acá yo pongo ejemplos de cada uno de los términos, ¿sí? Veis acá tenemos un predicativo, pero vamos a ir de a poquito para no complicarlos. Lo que me interesa en esta clase es que ustedes puedan manejar dos cosas. Que puedan revisar la clasificación de palabras y que puedan ver estas cuestiones, que es la contracción, ¿sí? Para las personas que no recuerdan lo que es una contracción, sí, que es quizás lo que no estuvimos hablando últimamente, es la unión de dos palabras que forman una sola. ¿Qué quiere decir? Por lo general nosotros tenemos la palabra al y la palabra del, ¿sí? Al, ¿sí? Está formada por la preposición a más el artículo el, y del está por la preposición de más el. Esto obviamente es una palabra invariable, no cambia, ¿sí? Ni en género ni en número. Y en el análisis sintáctico ustedes la tienen que analizar de esta forma. La preposición es nexo subordinante y el resto va a ser término, pero el artículo va a quedar dentro del término. Miren esto. Al lo divido. Imagínense que esto tiene una función sintáctica, está en un predicado, y yo pongo al espacio. Bueno, seguramente si yo estoy indicando un lugar, va a ser un circunstancial de lugar. Pero lo que me interesa es que, bueno, obviamente acá va a tener una función sintáctica según la oración, pero lo que me interesa es que ustedes vean que al, ¿sí? Lo dividimos, es una contracción, a pertenece a la parte del nexo subordinante porque es una preposición, y la L solita la pongo dentro del término como modificador directo, ¿sí? Eso es lo que me interesa, básicamente para que ustedes vean. Entonces la L es modificador directo, el núcleo obviamente es espacio y el resto es término. Ahora vamos a la parte de del. Del, lo mismo. Lo dividimos D más L, ¿sí? Nexo subordinante de, y el resto término. La L es el modificador directo, patio es el núcleo, ¿sí? Cualquier cosa, si no llegan a entender esto, me escriben, pero básicamente es lo que me interesa que ustedes revisen. Lo mismo, bueno, tenemos los verboides,
que por lo general también ustedes quiero que lo revisen. Vamos a ir de a poco clase a clase, ir viendo algunos aspectos, pero hoy lo que me interesaba es que vean es las contracciones y nos vamos a focalizar, para no complicar, en digamos, el análisis macro de una oración. Básicamente, ustedes quiero que vean este cuadro, ¿sí? Que vean, como yo dije, que si la oración tiene dos miembros, que tiene un sujeto predicado, tiene un sujeto y un predicado, es una oración bimembre. Ahora, si tiene un solo miembro, ¿qué quiere decir? Si tiene un sujeto o un predicado, y el predicado, por ejemplo, como ya hemos hablado, estaba referido a fenómenos climáticos como llover, ser, hacer referido al tiempo o haber, indicando existencia, eso es unimembre. O sea, si tiene un miembro es unimembre, si tiene dos miembros es bimembre. Y acá bien dice el sujeto, el tema es el tema sobre, digamos, de qué se está hablando o de quién se está hablando. ¿Sí? El expreso es lo dicho, el tácito es sobreentendido, que lo podemos ver a través del pronombre. Y también tiene que ver esto, que esto hubo también errores, es el simple. Simple sí, en el sujeto tenemos un núcleo. Y compuesto si tenemos más de un núcleo. Por ejemplo, ahora vamos a ver en las oraciones que tuvieron que analizar la otra vez. Acá está. Por ejemplo, miren esto. Art, Barleta y Yunque. Ahí tenemos un núcleo, otro núcleo y otro núcleo. Es un sujeto expreso o compuesto. El resto es predicado. ¿Sí? Y acá volvemos a tener el tema de esto que yo había dicho de la contracción. ¿Sí? Del, de, más L, nexo subordinante, el resto término. ¿Sí? Y está siempre adentro de digamos, una función y otra función. A ver, sigamos un poco avanzando sobre esto. El predicado, siempre el núcleo del predicado va a ser un verbo, ¿sí? Excepto que sea, bueno, no verbal, sino nominal. El verbo, bueno, para la persona que no recuerda lo que es el verbo, lo ve debajo de este archivo. Básicamente lo que me interesa es que ustedes tengan en claro que tenemos modificadores que son propios del sujeto y modificadores que son propios del predicado. Para aclarar un poco esto, son modificadores que, digamos, modifican a un sustantivo y otros modificadores que siempre van a referir a un verbo, ¿sí? Lo que me interesa que ustedes vean es que hay funciones